¿Qué es la Cábala? La Cábala es la ciencia del alma, la física de la entera realidad. Sus estudios se concentran en la investigación del universo espiritual y sus mundos, incluyendo el nuestro. Podríamos comparar la Cábala con un bordado. Por delante se presenta un maravilloso diseño tejido, con distintos hilos dorados, y por detrás se encuentran los nudos entrelazados que contribuyen a la creación del bordado. Esos nudos de la naturaleza ocultos a los sentidos físicos son el objeto de estudio de la Cábala, que, como gran sabiduría, nos permite revelar la fuerza superior que activa la creación. Los conocimientos cabalísticos admiten corregir nuestra naturaleza egoísta. Su estudio nos ayuda a ampliar la visión del mundo para comprender el propósito de nuestra existencia y sirve para encontrar el sentido espiritual de los textos bíblicos. La necesidad creciente de saber qué es el alma ha generado, no obstante, múltiples interpretaciones acerca de lo que puede o debería ser la espiritualidad. Cada año se publican nuevos libros sobre esta temática, pero existen muy pocas referencias a la auténtica Cábala. La palabra Cábala se deriva del verbo lekabel, que significa recibir en hebreo. Se estima apropiado utilizar el vocablo Cábala por considerar el sonido articulado el más parecido a su origen semántico. El origen de la Cábala se sitúa hace aproximadamente 4000 años y se transmitía de forma oral con plena libertad. Está escrita en la historia de Abraham, que sentado al costado de su tienda, daba la bienvenida a los transeúntes hablando de la Cábala. El patriarca Abraham, miembro común de una tribu de beduinos, fue el primer cabalista que descubrió la existencia de la divinidad como una realidad fuera de este mundo. La transmitió incluso en el libro Sefer Yetzirah, o el libro de la creación. La existencia del Sefer Raziel, cuya escritura se le atribuye a Adán, es Abraham, sin embargo, la primera alma que inicia la corrección general. El deseo de recibir fue creciendo y las relaciones entre los seres humanos pasaron del amor fraternal al odio gratuito. Las siguientes generaciones se alejaron cada vez más del sentido espiritual y se volvió imposible tanto entender la Cábala como percibir algo relacionado con el mundo superior. Fue entonces cuando aparecieron las religiones, junto a la especulación de la creación del mundo y de la definición de Dios. En medio de esta confusión, los cabalistas de aquella época ocultaron los manuscritos para evitar la interpretación errónea y el mal uso de la sabiduría de la Cábala. Decidieron utilizar también un lenguaje especial e incomprensible para la gran mayoría, el lenguaje de las ramas. Por esta razón, la Cábala recibió el nombre de la ciencia del oculto. Se consolidó como la base de todo texto espiritual durante los siguientes 2000 años. Moisés, que permaneció durante 40 años en el desierto escribiendo la Torá, narra los acontecimientos de sus manuscritos para explicar de manera alegórica el trabajo espiritual que todo hombre debe realizar, refiriéndose a la corrección interna. Podríamos decir que la razón principal para considerar la Cábala como una ciencia oculta es que investiga la realidad oculta a nuestros 5 sentidos. Para aclarar la idea del oculto, imaginemos por un momento la inmensidad del universo, la cantidad de galaxias, estrellas y mundos contenidos en él. Si eliminamos un fragmento específico del universo, ¿cómo se concibe el vacío restante si no hay nada con que pueda medirse o describirse? Interpretamos los fenómenos desde la perspectiva del tiempo, del espacio y del movimiento. No podemos visualizar algo estático congelado en el tiempo sin volumen. Esta es una analogía de nuestra percepción de los mundos espirituales, donde no hay tiempo, movimiento ni espacio.
Dado que nuestra realidad y nuestros pensamientos se basan en estos conceptos físicos, resulta que no existe conexión alguna entre la espiritualidad y la forma en la que construimos la realidad material, basada en nuestras observaciones y sensaciones. La consecuencia es que no contamos con las palabras ni con el vocabulario que nos permita expresar los conceptos espirituales. Los libros sagrados no se refieren a los hechos históricos, sino a las fuerzas abstractas de las raíces. Mundo superior, que crean las cosas y hacen que ocurran en el nivel de las ramas, este mundo, según la Cábala. Esto significa que vivimos en un mundo resultadista y no de causas, por lo que ninguna acción que realiza la humanidad para resolver sus problemas tiene efecto en sus resultados. Cualquier ser humano tiene la obligación de alcanzar su raíz. Comprender dicho lenguaje es la clave para no seguir experimentando solo las cosas de este mundo y recuperar el sentido espiritual perdido. Para conseguirlo, los cabalistas aconsejan empezar con el estudio de textos simples para comprenderlos y sentirlos como propios. El estudio de la Cábala responde a una cuestión muy profunda y severa que no se puede hallar por ningún otro camino. ¿Cuál es el significado de la vida? Quien se hace esta pregunta no podrá estar tranquilo hasta resolverla. Esa es una persona que está lista para sentir más allá de sus sentidos físicos. En el ámbito material, los seres humanos somos producto de millones de años de evolución y estamos conectados de forma directa con nuestros padres, de quienes heredamos sus atributos. Pero estas particularidades resaltan o desaparecen de manera inconsciente según el ambiente en el que vivamos. En el plano espiritual heredamos las condiciones de los cabalistas, nuestros padres espirituales. Estos atributos se revelan de forma consciente a través de un proceso interno. Ley de la causalidad. Todos y cada uno de los seres humanos se consideran un ser único y sienten que actúa por cuenta propia, independiente de causas ajenas y desconocidas. No obstante, existe una conexión general entre todas las partes de la creación, bajo la ley de causa y efecto, al igual que el todo en cada una de las partes. Los cabalistas dicen que a pesar de vivir en una entera realidad, tenemos una idea muy limitada de la misma y de quiénes somos. Esto se debe a la estructura de la creación porque está dividida en un sistema de universos, a través de los cuales desciende una luz interminable, que se va reduciendo hasta llegar a nuestro mundo, donde solo somos capaces de percibir su resplandor. Se trata de cosmos espirituales y podríamos concebirlos como niveles de conciencia que se encuentran en mayor o menor cercanía con la entera realidad. Entre el mundo del infinito y el material hay un punto de desconexión llamado barrera, bajo la que se encuentra nuestro cosmos. Aquí no tenemos ninguna sensación del mundo superior, de que provenimos, tan solo sensaciones corpóreas. Esto supone que descendimos de la raíz a este planeta y en nuestra condición actual solo percibimos la parte física. Por ello no sabemos quiénes somos, de dónde venimos ni hacia dónde vamos. Los cabalistas sostienen, sin embargo, que en el mapa de la creación estamos a mitad de camino para juntar todas las partes rotas de una entera realidad. El ámbito humano tiene anhelos propios que se relacionan entre sí y actúa de manera consciente en relación a los demás, a diferencia de los otros niveles de la naturaleza, inanimado, vegetativo y animado. El estudio de la Cábala nos permite comprender el motivo que nos mantiene separados a los unos de los otros y recuperar el sentido espiritual. También nos ofrece un método para alcanzar el atributo del amor que yace en todos y que se denomina la revelación del Creador. ¿Qué me falta? El sufrimiento se revela en mi interior cuando siento la carencia de algo. Esta sensación surge incluso en los mejores momentos, cuando pienso que todo está bien. El hecho de no poder definir el propósito de mi existencia crea
una carencia que me conduce a la búsqueda infinita de aquello que me falta. Nacemos con atributos determinados por la herencia genética y descubrimos la realidad de acuerdo al entorno familiar y social. A lo largo de la vida registramos imágenes y sensaciones a través de nuestros 5 sentidos. Pero, ¿cómo podemos desear algo que no conocemos? Y lo que es peor, ¿cómo podemos alcanzar algo que no deseamos? Una realidad fuera de este mundo. La conclusión es que no sabemos cómo llegar al universo superior. Cuando iniciamos un viaje hacia una ciudad desconocida, nos apoyamos en un mapa o un guía para llegar a nuestro destino. La sabiduría de la Cábala nos conduce de la misma manera por el camino espiritual hasta llegar al mundo superior. Pero antes de iniciar el trayecto, los cabalistas aseguran que es necesario conocer el plan de la creación. Parecería algo imposible de aceptar porque en este mundo nos encontramos en el nivel más bajo de la espiritualidad y no tenemos ningún contacto con el cosmos superior. Por este motivo necesitamos la sabiduría de la Cábala. Nuestra tarea en este mundo es revelar la divinidad oculta a nuestros sentidos físicos por encima de la razón y de nuestra naturaleza, el deseo de recibir. No obstante, todas las leyes que nos gobiernan fueron dispuestas en una sola dirección: llenar de infinito placer al creado. Y lo que sucede en este mundo es su consecuencia, según la Cábala. Esto nos invita a pensar que si el alma descendió de una realidad perfecta para vestirse en un cuerpo, y todo fue creado para nuestro deleite, la forma en la que percibimos es la causa del ocultamiento. La realidad superior no llega a ser de nuestro interés porque nuestra percepción sigue solo nuestras sensaciones. Nuestra realidad es producto de la impresión que procesan mis 5 sentidos y que a su vez están manejados por mi naturaleza, deseo de recibir. Este proceso provoca que todo lo que percibo pase por un sistema cerrado en el que la realidad se transforma según me convenga. Aquello que recibo debe ser para mi beneficio, mientras que lo que no me produce placer lo rechazo. Este procedimiento se asemeja al de una computadora que no acepta aquello que existe fuera del programa, los 5 sentidos, porque no le pertenece. Por ello procesa únicamente lo que es capaz de utilizar en su provecho. Esta percepción determina mi realidad al crear una barrera que impide el ingreso de la realidad superior. De esto se deduce que nuestra realidad es una visión subjetiva. Al no disponer de una sensación completa de la existencia, no somos capaces de comprender por qué suceden los acontecimientos. En esta condición no podemos ejercer nuestro libre albedrío, ya que solo se pueden elegir frente a 2 contrarios. Para anular esta barrera contra la que golpea la realidad superior, es necesario desarrollar un sentido adicional, libre del sistema cerrado, el 6º sentido, capaz de mantener en contacto lo que está fuera con lo que hay dentro del programa egoísta, en forma de conductor y en la medida de no ser evitado por el sistema. Para lograr este avance espiritual, debo necesitar y querer hacerlo, ya que no es posible trabajar fuera del programa egoísta si estoy satisfecho con lo que tengo dentro y si es para mi propio beneficio. Conviene recordar que existen leyes que empujan al hombre a este cumplimiento. Una de ellas es la ley de la motivación. Los seres humanos por naturaleza se sienten motivados a buscar el placer duradero. Pero cuando sus deseos se llenan de placer, gradualmente desaparecen. Y el vacío que se origina motiva al individuo a buscar una vez más la plenitud, creando un ciclo interminable de placeres efímeros. Extenuado por este ciclo, el individuo se ve forzado a buscar un motivo de satisfacción enteramente nuevo, diferente. Eso solo puede encontrarlo fuera de la satisfacción egoísta regular. Es la motivación de satisfacer a los demás. Cuando esta motivación se une a nuestra realidad global, las oportunidades de placer se vuelven ilimitadas y suprimen el vacío de la vida moderna.
Esta ley me motiva a salir del sistema cerrado por la necesidad de ejercer mi libre albedrío, percibiendo solo una realidad completa, aquella que está dentro y fuera de mi programa egoísta y que puedo elegir. Es evidente que fuimos creados con el deseo de recibir. No solo no hay nada negativo en esto, sino que se trata de una condición necesaria para el cumplimiento de la creación. La carencia y el llenado son, no obstante, una fuerza de la voluntad de recibir que impulsa a la creación a utilizar sus deseos de manera correcta. En definitiva, el nivel del logro espiritual en el individuo depende de la corrección de sus deseos y no de la voluntad de recibir, que es la sustancia del hombre. Este evoluciona de forma continua bajo el gobierno de la naturaleza que le empuja al desarrollo a través de 5 categorías de deseos. En la primera categoría están los deseos primarios: alimento, refugio, sexo y familia. Todo el tiempo y el esfuerzo del individuo tienen como objetivo la adquisición de estos elementos. Se trata de un deseo de supervivencia, similar al de los animales. Pero a diferencia de estos, cuando el individuo cumple los anhelos básicos, aparece un gran vacío en él, un estado de insatisfacción que lo obliga a buscar mayor placer. En la segunda categoría figura el deseo por la riqueza. Es una aspiración más grande, capaz de abarcar las pretensiones primarias. El esfuerzo es mayor, pero la idea de alcanzar todo en la vida merece la pena. En esta categoría, el individuo piensa que al satisfacer el deseo de riqueza, no tendrá que preocuparse nunca más por las cosas básicas, y siente que tiene todo bajo control. Según el desarrollo natural de los deseos, vemos que el individuo arranca con unos anhelos pequeños y simples, que se incorporan y crecen a medida que se cumplen, y requieren cada vez de un llenado mayor. Con el logro de la riqueza, la sensación de satisfacción desaparece, antes o después, debido a que el deseo creció en el momento de su cumplimiento. Así emergerá un nuevo anhelo. Una tercera categoría se encuentra en el poder, la capacidad de controlar los deseos anteriores. Este desarrollo no solo sucede a nivel individual, sino también a nivel global. El alcance de la humanidad a lo largo de la historia se basa en estas 3 categorías del deseo. Lo vemos expresado en el poder político, social, económico e incluso en el religioso. Lograr el poder no frena, sin embargo, el progreso del deseo. Una vez más, el individuo se queda insatisfecho. En la cuarta categoría se sitúa el conocimiento. Se trata de un deseo dilatado que incluye el cumplimiento de los anhelos primarios, de la riqueza y del poder. La acumulación de estos 4 deseos es la barrera que define el mundo físico. En esto consiste el placer que busca el individuo para sentirse satisfecho. El conocimiento es el pináculo que la humanidad considera que debe alcanzar. Incluso los que investigan el universo intentan llenarse con este gran deseo, pero descubren que en la ciencia no se encuentra la respuesta del propósito de la creación, sino solo contestaciones mecánicas que tienen que ver con los deseos del individuo. Algo parecido ocurre con las religiones, que a pesar de proveer creencias, no pueden dar al individuo lo que realmente necesita, la sensación misma del creador. En la quinta y última categoría del deseo descubrimos a una persona a la que, a pesar de haber colmado sus deseos físicos, le surge una sensación muy especial, la carencia de algo que no pertenece a este mundo. Aparece un anhelo espiritual, que los cabalistas denominan el punto en el corazón. Este deseo espiritual pertenece a la realidad superior y, a diferencia de los físicos, que desaparecen una vez satisfechos, se llena de forma continua como experiencia de placer ilimitado. Pero el individuo en su estado presente, en una condición puramente material, no puede sentir el mundo espiritual y no tiene ningún modo de estar ahí. En este universo, el individuo se mueve de un lugar a otro por impulsos mecánicos, de la misma manera que 2 objetos diferentes en su forma y propósito pueden unirse. La separación y la unión son consideradas acciones físicas,
en el mundo espiritual, la unión se establece bajo condiciones diferentes. No existe el tiempo ni el espacio, no hay nada mecánico, ya que es una actividad interna que está en relación con las intenciones y no con las acciones. Esto hace que todo el movimiento consista en la semejanza o en la diversidad de atributos, de sentimientos y de propósitos. Y eso es lo más valioso y hermoso que tiene el individuo porque puede moverse de lo físico a lo espiritual. Si tiene el mismo objetivo, propósito e intención, está vinculado, unido y conectado con la mente del Creador. La corrección de los deseos consiste en la disminución de los deseos físicos y el aumento gradual del punto en el corazón. La voluntad de otorgar a través de este movimiento interno permite que el individuo alcance la equivalencia de forma, lo que significa amar y apoyar a toda la creación. Este desarrollo del deseo es lo que trata la sabiduría de la Cábala. Por medio de su método aprendemos a recibir lo que el Creador ha preparado para nosotros, logrando su equivalencia de forma en el placer de dar. Teniendo en cuenta que todo tiene una razón, hay que buscar la raíz de un problema y el ambiente que apoyó su desarrollo cuando ese inconveniente nos viene dado. Al encontrar su origen, la solución surge de manera espontánea porque toda raíz tiene una rama. Es decir, si existe un problema, la solución se halla en ese mismo inconveniente que se presenta para ser superado. Este esfuerzo permite aumentar el espesor del deseo para avanzar hacia el objetivo. El punto en el corazón. De acuerdo a la experiencia del ser humano, el cumplimiento de todos los deseos físicos da como resultado una continua insatisfacción. A pesar de esta condición insoportable en la que se encuentra, hay un deseo nuevo y asequible para todos los que puede cambiar esta dura realidad. Los cabalistas describen este deseo denominado el punto en el corazón como el embrión del alma. Podríamos definirlo como el ticket de ingreso a la felicidad. Hay que destacar que la definición cabalística de corazón es la suma de los deseos, tanto físicos como espirituales. Esto confirma la importancia de cada anhelo que nos viene dado desde lo alto. Es necesario reconocer cada uno de ellos para utilizarlos en beneficio. El deseo más importante y más grande, el punto en el corazón, llegará de forma eventual como un regalo de cumpleaños que cambiará nuestra vida. Para eso veamos lo que dice la ley de la compensación. El mundo está lleno de problemas y tratamos de corregir nuestra situación compensando el sufrimiento, pero no tenemos hacia el correcto desarrollo. No podemos continuar compensando el egoísmo con acciones altruistas. El objetivo de nuestra evolución es el de revelar el sufrimiento y la inutilidad oculta en el egoísmo. Cuanto más tratamos de usarlo para llenarnos de placer, mayor es la decepción y el vacío que trae, ya que el egoísta es incapaz de recibir nada. Este punto en el corazón del ser humano está conectado con la raíz, Dios, hombre como un único ser. Podríamos compararlo, en cierta forma, con el útero materno que engendra a su amado hijo. Durante el desarrollo del embrión, madre e hijo son como un solo ser. Cuando la criatura se ha formado por completo, abandona el útero materno, siendo el cordón umbilical lo único que los mantiene unidos. Pero este se debe cortar para la supervivencia de la criatura, que continuará su evolución como un nuevo ser. A pesar de esta separación física y de las discrepancias que se generen entre madre e hijo, un lazo invisible los mantiene juntos en el tiempo con un recuerdo indeleble de unión. Podríamos decir que el amor del Creador es como el de una madre. No importa cómo, de buenas o de malas sean las acciones de su hijo, porque lo ama igualmente de modo incondicional y sabe que los errores cometidos le servirán para su desarrollo. Le da su apoyo y buen ejemplo,
como guía que servirá para escoger su camino y así ayudarlo a realizarse por sí mismo. Según los cabalistas, hay un solo corazón que contiene todos los deseos de la humanidad y pertenece a una sola alma, que se fragmentó de manera deliberada para facilitar la corrección de cada anhelo individual. Una vez corregidos, podrán unirse de nuevo como un solo corazón y alcanzar la adhesión al Creador. Este episodio roto, como experiencia física del alma colectiva, es lo que aísla y separa a los seres humanos, además de sentirse como antagonismo o deseo de aprovecharse de los demás. Por esta razón, la corrección no se efectúa de repente, ya que esta alma colectiva se ha dividido en millones de partes, tantas como seres humanos hay en la Tierra, y por lo tanto cada deseo debe ser corregido. Este proceso es el cumplimiento de la creación, y no lo podemos evitar. Si esto sucediera, la pregunta sería, ¿sucederá por las buenas o por las malas? Observamos que hay un solo propósito en la existencia del ser humano, pero dos caminos muy distintos a seguir. Uno de ellos es el camino del sufrimiento, y al otro se le conoce como la superación espiritual o el camino de la Cábala, que sin duda alguna es el camino de la sabiduría. La primera vía es la que vivimos en la actualidad. Ni siquiera es un camino, sino lo conocido como evolución de la humanidad, la llamada historia. Se trata de la adhesión física a nuestra percepción de la realidad, justo lo que debemos cambiar. El sufrimiento es la causa de corrección. Los acontecimientos, como por ejemplo los desastres naturales, conflictos sociales e incluso las experiencias personales, determinan nuestra realidad. Y todo esto ocurre debido a la falta de participación activa en el proceso de corrección. El camino de la Cábala ha sido recorrido por todos los sabios. Su experiencia nos enseña la importancia de participar de forma libre en la corrección de cada uno de los deseos en una relación mutua, al cambiar nuestra percepción expresada en el egoísmo por una global articulada en el altruismo. La consecuencia es que cada acontecimiento que vivimos es en realidad una oportunidad para corregirnos. Depende de cada uno aprovecharla o rechazarla. Los cabalistas no se refieren a las acciones físicas como la caridad o el ayuno, sino a las intenciones, pensamientos y sentimientos que tenemos frente a los deseos. La adhesión al Creador es el verdadero propósito de nuestra existencia. No importa si en los albores de nuestra superación espiritual los deseos se perciben como deseos corruptos y egoístas, porque en la medida que avanzamos por el camino de la Cábala, aprendemos a usarlos de manera adecuada. Todo está diseñado para que nuestros deseos se corrijan, por las buenas o por las malas. Por ello, sentiremos tarde o temprano el punto en el corazón que cambiará nuestra vida y la manera de percibir las cosas. Aquello que veíamos como obstáculos se convertirá en los peldaños donde nos apoyaremos para aprovechar al máximo el avance espiritual. Las personas que nos parecían desagradables serán como espejos que reflejan nuestros deseos egoístas para ser corregidos. Al final, la naturaleza será nuestro punto de referencia para vivir en armonía. Con esta nueva percepción de la existencia, la intención determinará la realidad que deseamos vivir. Nunca más dependeremos de circunstancias que cambian de forma continua o de acontecimientos dolorosos que nos señalen el camino a seguir. Esto es libertad. En cada ser humano se encuentra un gen espiritual que conserva el recuerdo de su estado original. El mapa de la entera creación está sellado en él. Sirve como ejemplo observar la naturaleza para entender la mente del Creador en el cuidado y en la perfección de cada detalle. El grande en su grandeza, el pequeño en su pequeñez, todo cuenta. Es importante su existencia. Dado que todo forma parte del cumplimiento de la creación,
Los deseos de cada individuo son parte integral del alma colectiva que se desarrolla a medida que se corrige. El estudio de la Cábala ayuda a desarrollar el punto en el corazón. Este sirve para ubicar los acontecimientos en la línea del medio, es decir, entre el deseo de recibir y el deseo de otorgar. También se utiliza para sentir de manera clara la diferencia entre ellos y para definir la verdadera intención de nuestras acciones. Este propósito, descrito por los cabalistas como pantalla, sirve para regular el contraste entre el deseo de otorgar y el de recibir. Se podría decir que es el único instrumento que tenemos para cambiar nuestra naturaleza egoísta. De esta forma es posible medir nuestra intención real de asimilarnos al Creador. Sin la pantalla, jamás podríamos corregir el deseo de recibir. Esto significaría seguir sirviendo una realidad subjetiva que depende de las circunstancias. Queda reflejado, por lo tanto, la importancia del contraste que sirve para desear lo correcto, es decir, recibir para dar. El contraste crea una necesidad diferente de algo totalmente nuevo y nos empuja hacia una dirección intencionada. Siempre que un deseo corrupto se corrige, nos ponemos en contacto con la eternidad. En nuestra condición actual percibimos los hechos como buenos o malos. Quizás suceden muchas de las cosas que deseamos, mientras que otras no quisiéramos que ocurriesen. No se puede negar que tenemos un gran sentido de autocrítica, pero esto no basta para comprender el porqué de las cosas. Lo que percibimos es simplemente la manera en que se materializa nuestro deseo de recibir. Sin embargo, cuando la intención de adhesión al Creador prevalece, una nueva realidad se presenta frente a nosotros. Hablamos de una realidad completa que impedirá que la idea del bien o del mal pueda engañarnos nunca más. En definitiva, el camino de la Cábala fue diseñado con el trabajo y esfuerzo de profetas y cabalistas que dedicaron su vida a la revelación del mundo superior, entregando a las futuras generaciones su experiencia para que sea usada como propia y en beneficio de la humanidad. El camino del sufrimiento está hecho de todos los errores que, por absurdos que sean, continuamos repitiendo. Podemos compararlo a la necedad de un enfermo que ignora los consejos del médico y decide automedicarse. Lo más probable es que siga la cadena de causa y efecto ligada a su enfermedad y como consecuencia muera en el intento antes de reconocer la sabiduría de la medicina. ¿Cuál es mi intención? Los deseos llegan y no puedo evitarlos. Se trata de algo que no depende de mí, pero hay algo que sí puedo gobernar, la intención que mis anhelos generan, y este propósito será lo que determine mi realidad.